No hay verdaderos discípulos de Cristo. Si te preguntara cuántos discípulos de Cristo conoces, probablemente se te vendría a la mente varias personas, pero esto según tu definición de quién es un discípulo. Esas personas en las que pensaste dejarán de parecerte discípulos de Cristo en cuanto apliquemos la definición de Cristo de quiénes son sus discípulos. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús está diciendo con una precisión ineludible que el que no renuncia a absolutamente todo lo que tiene valor para un ser humano no puede ser su discípulo. Un ser humano posee muchas cosas además de bienes materiales, y aunque pienso que Jesús se refería especialmente a los bienes materiales, un humano tiene facultades, capacidades, tiempo, fuerzas, intelecto, seres queridos, contactos, su propia vida, entre muchas otras cosas que podemos incluir en lo que se puede poseer. Pues bien, quien no renuncia a todo eso no es un discípulo de Jesús. Así que la pregunta es, según esta definición, ¿cuántos discípulos de Jesús conoces? Para serte honesto, yo no conozco a ninguna persona que haya renunciado a todo lo que posee por Jesús. No conozco personalmente a ningún discípulo de Cristo. Nunca he visto uno. Y sí, conozco muchísimas personas creyentes, pero no conozco a nadie que cumpla con esta demanda de Jesús para quienes quieran seguirle. Los discípulos de Jesús renuncian siempre a todo por Jesús. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muchos eluden el compromiso cambiando lo que Jesús dice para no quedar fuera de ser considerados verdaderos discípulos. Aseguran que no se trata literalmente de renunciar al dinero, bienes, familias, sino que se trata de estar dispuesto a eso, o que no hace falta llegar a hacerlo mientras la persona vaya bien encaminada hacia esos objetivos. Pero no solamente Jesús está hablando muy claramente, sino que la literalidad de ese requisito se refleja no solo en la manera en que vivía Jesús, sino en la de aquellos a quienes él mismo llama sus discípulos. Sus discípulos efectivamente habían renunciado a todo por él, por lo cual es indiscutible que lo que Jesús estaba planteando no era una sugerencia, no bastaba con una intención, no era un proceso de tiempo indefinido, sino que era algo que todo aquel que decidiera seguirle debía hacer inmediatamente. Uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Se hace evidente que las demandas de Jesús para quienes quieren seguirle son inmediatas y muy radicales. Literalmente no puede haber nada que interfiera con ponerse detrás del maestro. Por eso es tan difícil encontrar personas que dejen de dormir en una cama mullida para hacer lo que hacía Jesús, o que vendan sus posesiones para hacer lo que hacía Jesús, o que dedique todo su tiempo a hacer lo que hacía Jesús. Ser un discípulo no es un proceso. Con el tiempo se va creciendo y mejorando, pero la renuncia es inmediata. Queda claro al ver que Jesús demandaba esto a quienes venían por primera vez a él. No les decía: ustedes síganme y con el tiempo intenten ir renunciando a sus vidas. No, les decía: renuncien a sus vidas y síganme. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tu interés está en poder adquirir ciertos bienes, tener comodidades, mejorar lo que ya tienes, te enredas en las cosas de la vida y no sirves al Señor, sino que sirves a las riquezas o a ti mismo, y eres esclavo. Si no te deshaces de lo que te sobra, y créeme, casi todo lo que tienes te sobra, estás pendiente de las cosas de la tierra, y salvo diferencias moralistas, vives igual que los que están sin Cristo. Jesús les dijo: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, heredará la vida eterna. Apuesto que nunca antes habías notado que Jesús dijo que para tener la vida eterna tienes que renunciar efectivamente a todo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y
y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos. ¿Significa esto que no puedo tener un buen coche, una buena casa, mirar un rato Netflix, irme de vacaciones, disfrutar de la vida, comprarme lo que me gusta? Sí, significa eso. Y sé que te parece disparatado, pero fíjate qué simple es saber que no es ningún disparate. ¿Te imaginas a Jesús en un buen coche, una buena casa, mirando Netflix, yéndose de vacaciones, disfrutando de la vida, comprándose lo que le gusta? No, ¿verdad? Pues bien, si no vives como Jesús viviría, entonces no eres su discípulo. ¿Vas entendiendo por qué digo que no conozco a ningún discípulo de Jesús? Soy consciente de que Jesús es perfecto y que nadie puede ser tan perfecto como Jesús en cumplir todo esto al pie de la letra. Aunque Jesús ordenó: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús no sería tan estúpido como para demandar algo que no se puede cumplir. Pero al margen de esto, evidentemente nosotros no somos tan perfectos como Jesús. Lo entiendo. Pero vamos, nada de lo que dice lo podemos hacer. ¿Tan lejos podemos estar? Una cosa es que no hayamos logrado todo al máximo, o que hayamos logrado casi todo al máximo, menos alguna cosa que todavía nos cuesta trabajo. Pero ¿nada? ¿En todo estamos en falta? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estarás pensando que esto no puede estar bien. Seguramente hay algún problema con la interpretación que estoy haciendo. Podría ser, no soy infalible, pero si no estoy entendiendo bien las palabras de Jesús, entonces los primeros cristianos tampoco lo entendieron muy bien, que digamos, porque fíjate cómo vivían. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos se deshacían de las cosas para bendecir a los demás. Nosotros acumulamos cosas y nos creemos bendecidos por Dios. El resultado de una iglesia llena de discípulos era que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuánto hace que no se salva alguien en tu iglesia? ¿Mucho? Por supuesto, porque en tu iglesia no hay discípulos de Jesús. Pero la renuncia no es lo único que identifica a un verdadero discípulo de Jesús. Los discípulos sufren por causa de su fe. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si no te aborrecen ni te persiguen, es porque no estás haciendo lo que haría Cristo. Conozco cientos de cristianos y decenas de maestros y pseudopastores que viven sin sufrimientos, disfrutando de las cosas terrenales, que nadie los persigue, que no tienen problemas serios y graves con las fuerzas enemigas por causa del Evangelio. Por supuesto, porque no están presentando batalla a Satanás. Por lo tanto, viven tranquilos. Si realmente militas en las filas de Dios y te enfrentas a los que legalizan drogas y matrimonios homosexuales y abortos, y te levantas contra los que introducen la educación ideológica de los niños, y declaras el pecado de la sociedad, y llamas a cada cosa por su nombre, y señalas a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, vas a ser aborrecido y te van a perseguir. ¿Alguien te persigue? ¿A tu pastor lo persigue? ¿Conoces personalmente a alguien perseguido por causa de Cristo? Seguramente no. Y si conoces, apuesto a que te sobran los dedos de una mano para contarlos. No hay discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo está enfocado en reclutar nuevos discípulos, es decir, evangeliza. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuánto te interesa alcanzar a todas las naciones? Tal vez te interesa mucho, pero ¿cuánto haces por alcanzarlas? ¿Cuántas personas nuevas traen cada semana a los pies de Jesús tú y tus hermanos? ¿Cuántos puedes contar que ha alcanzado tu pastor o algún
algún líder que admiras de tu congregación. Es cierto que los resultados no dependen completamente de nosotros, pero seamos honestos. ¿Cuánto evangeliza tu iglesia, tanto conjunta como individualmente? Muy bien, si Jesús ordenó a sus discípulos que vayan a hacer discípulos y bautizar, y tu iglesia no hace discípulos regularmente de manera cuantificable, lamento informarte que en tu iglesia no hay discípulos de Jesús. Los discípulos experimentan el poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Seguramente estás acostumbrado a que en tu contexto se hable mucho, mucha enseñanza, muchos mensajes, mucho estudio, pero maravillas no viste nunca. Y curiosamente el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y no me refiero a que haya manifestaciones exageradas de dones discutibles, donde uno se levanta porque supuestamente Dios le dijo algo, y otro empieza a decir cosas en un idioma que nadie entiende, y otro se tira al piso y comienza a convulsionar. Me refiero a experimentar el poder de Dios, porque lo que sucede es que cuando las personas son verdaderos discípulos de Cristo, maravillas ocurren. Personas se sanan cuando se ora. Recursos aparecen de donde no había. Muchos son librados de la muerte cuando sirven a Dios en contextos peligrosos. Cosas imposibles suceden. Pero cuando no ves el poder de Dios en maravillas, es porque no hay discípulos que son quienes producen situaciones que requieren las maravillas de Dios. ¿Entiendes? Si no te enfrentas a leones, no va a aparecer un ángel a que le cierre la boca. Para que aparezca un ángel que cierre la boca de los leones, tiene que haber un verdadero discípulo que ore con las ventanas abiertas en contra de una ley que dice que al que se lo encuentre orando a Dios lo van a meter en un foso con leones. Pero si cuando aparece un enemigo a decir que no se puede orar a Dios, los cristianos se encierran a orar para que no los vean, entonces no van a ir al foso y no va a aparecer un ángel, ni tampoco se va a cambiar la ley, porque el milagro citado no fue solo que apareció un ángel, sino que el rey decretó que todo el mundo adore a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el poder de Dios en maravillas en tu vida o en tu iglesia? Y no me refiero a maravillas del tipo, esta semana nadie se enfermó de COVID, ¡qué bárbaro! Estos son los milagros de Dios. No, me refiero a milagros de verdad. Así que, ¿cuándo fue la última vez? ¿Nunca? Pues bien, nunca estuviste con algún discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús aman como ama Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Probablemente aquí piensas que no estamos tan mal, porque puedes dar fe que entre hermanos nos amamos. Pero no te confundas. Jesús dijo que debemos amarnos como Él nos ha amado, lo que significa, resumidamente, que deberías estar dispuesto a morir por los demás, y no en sentido figurado, pues Jesús no murió en sentido figurado. Llegado el caso, literalmente, morir por otros. ¿Lo harías? ¿Crees que tu pastor daría la vida por vos? ¿Dejaría a su esposa o sus hijos para morir por vos? ¿Conoces a alguien que correría un peligro mortal por vos o que iría 10 años a la cárcel por vos? Porque si no conoces a alguien que fuera capaz de hacer algo así, entonces no conoces a nadie que ame como Jesús. Y si no conoces a nadie que ame como Jesús, entonces no conoces a ningún discípulo de Jesús. Porque la manera de saber quién es su discípulo es que su discípulo ama como lo hace Jesús. Un discípulo crece y madura. Pero pasan los años y las personas siguen siendo las mismas, con las mismas mañas, los mismos defectos, tropezando con las mismas cosas y en el mismo nivel. ¿Acaso el Pedro que quiso evitar que Jesús nos expiara no se convirtió en el que exhortaba a las personas a salvarse? ¿Acaso el Pablo que desechó a Juan Marcos no se convirtió en el que ruega a Filemón que perdone a Onésimo? ¿Has crecido en algo con respecto al año anterior? ¿Eres mejor hijo de Dios? ¿Has superado alguna debilidad? ¿Has empezado a hacer algo que no hacías? ¿Amas más que hace 2 años? ¿Tienes más fe que hace una semana? ¿Conoces mejor el carácter de Cristo que el año pasado? ¿Te pareces más a Cristo que hace un mes? ¿Puedes notar que tu líder es mejor que hace 5 años? ¿O todos en tu iglesia siguen siendo más o menos tal cual eran hace 12 meses? ¿Te parece normal que una planta no crezca o que un niño no se desarrolle, que aprenda a hablar, a caminar, a correr? ¿Es normal que un adolescente no madure con el pasar de los años? Si tu iglesia de hoy es la misma que hace 3 años, no hay discípulos de Jesús ahí. Los discípulos de Jesús le obedecen. Sin embargo, una de las cosas más notorias es la desobediencia de los creyentes. Decenas y decenas de mensajes son oídos con todo tipo de exhortaciones, pero no se producen cambios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No hay escapatoria. Si una persona no obedece, es porque Jesús no es su Señor. El que es discípulo de Jesús hace lo que él haría. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus
su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O eres discípulo o no lo eres. No existe discípulo a medias. No está planificando una larga carrera, una gran vida familiar, un proyecto de construir riquezas o bienestar. El discípulo vive como si fuese el último día. Todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. ¿Es muy estúpido lo que planteo? ¿Mi exégesis es totalmente incorrecta? ¿Estoy entendiendo completamente erróneamente las palabras de Jesús? Sabes que no, y que esto te pone en crisis. Me atrevo a decir más. Estos pasajes los conoces y has escuchado prédicas sobre ellos. ¿Te los plantearon así? Por supuesto que no, porque el que te hablaba no tenía autoridad para decir estas verdades, como tampoco la tengo yo. Y de ahí que volvemos al principio. No hay verdaderos discípulos de Cristo. ¿Será entonces tu iglesia la iglesia de Cristo? ¿Conocemos personas que han recibido el Espíritu Santo? ¿Acaso puede alguien que no es discípulo de Cristo ser un hijo de Dios? Veamos la respuesta. El que ama su vida la perderá, y el que renuncia a su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La claridad de la Escritura nos coloca en estrecho. Solo hay tres posibles escenarios. 1. El que se reconoce en problemas y decide renunciar a todo para volverse un verdadero discípulo de Jesús. Este no se llevará ninguna sorpresa el día de la resurrección, porque sabe que resucitará para vida. 2. El que se reconoce en problemas y se da cuenta de que no es un verdadero discípulo, pero no está dispuesto a renunciar a su vida egoísta por Cristo. Y aunque sabe que se perderá, no le importa. Este tampoco se llevará ninguna sorpresa el día de la resurrección, porque sabe que resucitará para condenación. 3. El que se autoconvence de que las cosas no son tan así como han sido presentadas, que esto no es exactamente lo que enseña la palabra, que no todos tienen el mismo llamado, que esto es extremista, y se convence de que, por lo tanto, aunque no tenga ninguna característica de un verdadero discípulo de Jesús, igualmente dice que sí es un discípulo de Jesús. Este se llevará un sorpresón el día de la resurrección, pues creyendo que resucitará para vida, lo hará para condenación. Y entonces dirá: Señor, pero si yo en tu nombre invertí horas en reuniones, di montones de dinero en ofrendas para la obra, llevé adelante miles de actividades. Y el Señor le responderá: nunca te conocí. Te animo a que renuncies a tu vida por Cristo. Los muertos no tienen nada que perder. El que no tiene nada que perder se vuelve imparable.